Aurelia estaba de pie junto a la ventana de su estudio, acariciando distraídamente el lienzo con el pincel. Las campanas de la antigua iglesia de Santa María, donde ella y Domenico se habían casado 10 años antes, repicaban con la brisa primaveral de la plaza. Cada golpe resonaba en mi corazón con un malestar sordo. Desde hacía 3 meses, algo estaba cambiando sutilmente en sus vidas. Domenico se demoraba cada vez más en su estudio de arquitectura, se saltaba las cenas familiares, y sus besos se habían vuelto apresurados y descuidados. Había un perfume desconocido en el cuello de su camisa, un aroma sutil y tenue. El pincel se congeló sobre el lienzo. En lugar del paisaje previsto, el lienzo se llenó de trazos ásperos e inquietantes. Aurelia dejó la paleta a un lado y se acercó a la cómoda antigua donde guardaba sus recuerdos. Debajo de una pila de cartas estaba su primera fotografía juntos, un día de verano en el parque de Castelverde cuando se conocieron. Ella estaba pintando al aire libre la arquitectura antigua de una pequeña ciudad toscana. Domenico estaba haciendo una visita guiada a un grupo de estudiantes. Se detuvo a contemplar su obra y hablaron hasta el atardecer. El joven arquitecto la conquistó con su pasión por el arte, su sutil comprensión de la belleza y una sinceridad especial, casi infantil. «¿Señora Bianchini?» Se oyó una voz desde la calle. Aurelia miró por la ventana. Paola, su vecina y la única amiga íntima que tenía en la ciudad, la saludaba con la mano. «Baja a tomar un café. Tengo chiambella fresca». Paola, propietaria de una pequeña panadería, era una de las pocas personas que acogían calurosamente a Aurelia en el cerrado mundo de Castelverde. El resto de los vecinos recelaban de la forastera de la gran ciudad, sobre todo desde que se había casado con una de las familias más respetadas del pueblo. La pequeña panadería olía a vainilla y a productos recién horneados. Paola, secándose las manos en el delantal, miró a su amiga con atención. «Estás muy pálida. ¿No has vuelto a dormir? Sabes, a veces pienso que fue un error mudarme aquí». Aurelia apretó la taza alrededor de sus dedos temblorosos. «Han pasado 10 años y todavía me siento como una extraña, sobre todo en casa de Carlota». Paola asintió comprensiva. Todos en el pueblo conocían la complicada relación entre nuera y suegra. Carlota Bianchini, descendiente de una antigua familia, soñaba con otra fiesta para su único hijo. No perdía ocasión de recordarle a Aurelia sus orígenes. «¿Recuerdas cómo reaccionó a la noticia de tu compromiso?» Paola puso una chiambella fresca delante de su amiga. Por aquel entonces estaba trabajando en su casa, preparando los manjares para una cena familiar. Carlota rompió un jarrón antiguo cuando Domenico anunció la boda. Aurelia recordaba aquella velada con todo detalle. El tintineo de la vajilla rota, los dedos blanqueados de su suegra agarrándose al borde de la mesa, sus palabras. «¿Un artista? ¿Sin dinero? Domenico, eres una desgracia para nuestra familia». Pero entonces Domenico la defendió. Habló de amor, de cómo los cuadros de ella le abrieron una nueva visión de la arquitectura, de sus sueños y planes compartidos. Aquella noche, Aurelia creyó que su amor superaría cualquier obstáculo. Los primeros años no fueron fáciles. Carlota intentaba controlar todos los aspectos de sus vidas, desde el menú de las cenas familiares hasta el color de las cortinas de su casa. Criticaba el trabajo de Aurelia, insinuaba su incapacidad para llevar la casa como es debido y lamentaba la falta de nietos. «¿Sabes qué es lo más difícil?» Aurelia apartó la chiambella sin tocar. «Domenico dejó de defenderme. Primero discutió con su madre, luego se quedó callado. Y ahora es como si evitara hablar de la familia». Paola cubrió la mano de su amiga con la suya. «¿Pasa algo? Últimamente pareces especialmente ansiosa». Aurelia sacó un sobre de su bolso. «Encontré esto en el bolsillo de su chaqueta. Una factura de Leonardo's, el restaurante al que me llevó en nuestra primera cita. La cita fue el martes pasado, cuando supuestamente estaba en una reunión con un cliente en Siena. ¿Quizá era realmente una reunión de negocios?» La voz de Paola sonaba dubitativa. «2 copas del vino Brunello que bebimos el día de nuestro compromiso. Postre para 2. Aurelia sumó la cuenta. «No quiero creer lo peor, pero todo apunta a que...» La campana de la plaza volvió a sonar, recordándoles la hora. Aurelia se estremeció. «Debo irme. Hoy es la cena del domingo en casa de mi suegra. No puedo llegar tarde». «Espera».
Paola le tendió un envoltorio de pastel. «Tómala, Chiambella. Carlota siempre alaba mis pasteles. Quizá esto aligere el ambiente». De camino a casa de su suegra, Aurelia recordó que había caminado por estas callejuelas por primera vez 10 años atrás, llena de esperanza y amor. Los muros de piedra de las antiguas casas guardaban siglos de historias, felices y tristes. ¿Qué historias guardaban ahora? La mansión Bianchini se alzaba sobre la pequeña plaza, con 3 pisos de altura, columnas y balcones cubiertos de glicinas. Antaño, a Aurelia le había parecido la personificación de un cuento de hadas. Ahora podía ver las grietas de la fachada, la pintura desconchada, las sombras que acechaban en los nichos. Antes de llamar al timbre, se arregló el pelo y se recogió el vestido. Carlota no tenía paciencia para los descuidos en la apariencia. «Ahora eres una Bianchini», le gustaba decir a su suegra. «Mantén la marca». Abrió la puerta Teresa, una criada que llevaba más de 30 años al servicio de la casa. Por su mirada preocupada, Aurelia supo que algo iba mal. «La señora Carlota está esperando en el salón», susurró Teresa. «Tiene un invitado». El salón estaba en penumbra. Las pesadas cortinas estaban echadas a pesar del luminoso día de primavera. Carlota estaba sentada en su sillón favorito, y junto a ella, el corazón de Aurelia dio un vuelco. En el sofá estaba sentada una joven de belleza impactante, rasgos precisos, postura impecable, atuendo exquisito. Había algo vagamente familiar en ella, como si Aurelia la hubiera visto antes en alguna parte. «Ah, aquí estás». La voz de Carlota sonaba inusualmente animada. «Te presento a Delia Mori, mi nueva amiga. Es periodista y escribe sobre arquitectura. ¿Te puedes creer qué coincidencia?» Delia salió a su encuentro y le tendió la mano. «He oído hablar mucho de usted, señora Bianchini. Sus cuadros son sencillamente encantadores, tan encantadores». Había algo en su sonrisa, en la entonación de la última palabra, que hizo que todo en el interior de Aurelia se enfriara. Y entonces lo olió. El perfume de los cuellos de las camisas de Domenico. En la vieja mansión de la familia Bianchini, el tiempo parecía congelado en el siglo pasado. Carlota lo conservaba todo como un santuario. Pesadas cortinas de terciopelo veneciano, muebles antiguos, retratos familiares en marcos dorados. En el lugar de mayor honor colgaba el retrato de su difunto marido, Antonio Bianchini. Aquella tarde, tras reunirse con Delia, Carlota se quedó más tiempo del habitual junto al retrato. Sus delgados dedos acariciaban el marco tallado, sus labios se movían silenciosamente como si mantuviera una conversación con un fantasma. «Aprobarías mi elección, Antonio», susurró. «Delia es la digna de llevar nuestro apellido. Educada, de buena familia, entiende el valor de la tradición, no como esa, artista». Carlota recordó el día en que su familia se instaló por primera vez en Castelverde. Fue a principios del siglo XIX. Su bisabuelo, un famoso comerciante de vinos, había comprado la mansión a un conde en bancarrota. Desde entonces, los Bianchini habían sido los guardianes de la tradición, los árbitros tácitos de la sociedad local. Ella había crecido consciente de esta responsabilidad. Cada movimiento, cada decisión debía estar en consonancia con el estatus de la familia. Cuando llegó el momento de elegir marido, sus padres ni siquiera consideraron candidatos sin un pedigrí impecable y una fortuna sólida. Antonio era la pareja perfecta, heredero de un imperio de la construcción, graduado en las mejores escuelas de arquitectura de Europa. Su matrimonio fue una unión de iguales, una fusión de 2 grandes familias. Qué doloroso fue ver que su único hijo estaba dispuesto a destruir este patrimonio por el bien de un artista de una familia sencilla. El primer encuentro con Delia tuvo lugar en la inauguración de una nueva galería de la ciudad. Carlota se fijó enseguida en sus modales impecables, su atuendo exquisito y su habilidad para entablar conversaciones triviales. Y cuando resultó que la chica escribía para una prestigiosa revista de arquitectura y procedía de una antigua familia florentina, Carlota se dio cuenta de que era una señal del destino. «Señora Bianchini», se le acercó Delia tras la parte formal. «He oído hablar mucho de su familia. Su difunto marido era un genio de la arquitectura. Sus diseños aún se estudian en las mejores universidades». Estuvieron hablando toda la tarde. Delia preguntó por la historia familiar, admiró la mansión y mostró un genuino interés por las tradiciones familiares. Qué diferente era de Aurelia,
que ni siquiera sabía nombrar correctamente los estilos arquitectónicos de la casa familiar. «Debes visitarnos más a menudo», dijo entonces Carlota. «El próximo domingo celebraremos una cena familiar. Ven a conocer a mi hijo. También es arquitecto y continúa la obra de su padre». Ahora, de pie junto al retrato de su marido, Carlota recordaba la mirada que Delia y Domenico habían intercambiado cuando se conocieron. Enseguida supo que había surgido una chispa entre ellos. La misma chispa que nunca había existido entre su hijo y el artista advenedizo. Teresa llamó suavemente a la puerta. «Señora, ha llamado la señora Mori. Pide reprogramar la visita de mañana para una hora más temprana». «Sí, por supuesto», sonrió Carlota. «Que venga a las 4. Y por favor, prepara esos pasteles especiales que tanto le gustan». Cuando la criada se hubo ido, Carlota se asomó a la ventana. En la plaza vio a Aurelia que volvía de su estudio con un cuaderno de dibujo en las manos. Su cuñada parecía demacrada, perdida. «Lo siento, querida», susurró Carlota, «pero nunca fuiste digna de nuestra familia. Delia será una verdadera Bianchini». En ese momento, Domenico apareció en la plaza. Caminaba con la cabeza baja, sin fijarse en su mujer. Aurelia se detuvo, mirándole, pero él ni siquiera se volvió. Carlota recordó cómo 10 años atrás había intentado disuadir a su hijo de aquel matrimonio. Había esgrimido argumentos razonables, la diferencia de estatus social, la falta de conexiones, la incompatibilidad de estilos de vida. Pero Domenico estaba cegado por la pasión. «Mamá, la amo», dijo. «Aurelia ve el mundo de otra manera. Me enseñó a ver la belleza en las cosas sencillas. ¿No es eso más importante que los orígenes?» Qué ingenuo era. En su círculo, los matrimonios no se hacían por amor, sino por conveniencia. Los sentimientos van y vienen, pero la reputación de una familia permanece para siempre. Durante los primeros años, Carlota vio cómo su hijo se daba cuenta poco a poco de su error. Aurelia no sabía comportarse en sociedad, desconocía las sutilezas de la etiqueta, no mantenía las relaciones adecuadas. Sus cuadros, que al principio habían encantado a Domenico, ahora acumulaban polvo en el estudio. No había demanda para ellos en galerías decentes. Y entonces llegó Delia, inteligente, sofisticada, ambiciosa. Comprendía el valor del apellido, entendía de arquitectura, podía pasarse horas discutiendo con Domenico sus proyectos. Carlota pudo ver cómo la mirada de su hijo cambiaba en presencia de la joven periodista. «Señora», reapareció Teresa. «El señor Enzo ha venido a verla». El hermano menor de Antonio, Enzo Bianchini, era el único que se atrevía a criticar las acciones de Carlota. Entró sin llamar, con su rostro habitualmente bonachón y desacostumbradamente serio. «¿Qué te traes entre manos, Carlota?», preguntó sin preámbulos. «Todo el pueblo habla de tu amistad con esa periodista. ¿Sabes que entre ella y Domenico...» «Lo sé», le interrumpió Carlota. «Y por eso mantengo esa relación. Delia es lo que nuestra familia necesita». «¿Y qué hay de Aurelia?» «Es una buena mujer, ama a Domenico». «¿Ama?». Carlota sonrió amargamente. «Mírala, una simple artista provinciana. Está hundiendo a Domenico. Con ella, nunca llegará a las alturas que alcanzó su padre». Enzo negó con la cabeza. Antonio no aprobaría eso. Valoraba la honestidad por encima de todo. «No te atrevas a decirme lo que Antonio habría querido». A Carlota le tembló la voz. «Hago esto por la familia, por el bien de nuestro nombre, por el futuro de Domenico». Cuando Enzo se marchó, Carlota sacó un viejo álbum de fotos del secreter. Aquí estaba ella con Antonio el día de su boda, ambos jóvenes, guapos, seguros de su futuro. Aquí está el pequeño Domenico dando sus primeros pasos sobre las losas de mármol de esta casa. Aquí está el retrato de familia, el último, antes de la muerte de Antonio. «Conservaré lo que hemos creado», susurra, mirando las fotografías. «Aunque tenga que romperle el corazón a alguien para hacerlo». En ese momento sonó el teléfono. Era Delia. Habían quedado en verse mañana para discutir los detalles del próximo aniversario de boda de Carlota y Antonio. Esta celebración iba a ser un punto de inflexión en su plan. Por la noche, sentada en su dormitorio, Carlota escribió en su diario, una costumbre que conservaba desde su juventud. «Hoy he visto miedo en los ojos de Aurelia. Empieza a darse cuenta de que está perdiendo a Domenico. Pero es lo mejor. A veces hay que hacer daño para corregir un error. Delia será la esposa perfecta para mi hijo. Y Aurelia
Bueno, es joven, encontrará su felicidad en algún lugar lejos de Castelverde. Delia estaba sentada en la cafetería frente al estudio de arquitectura de Domenico, removiendo su café sin tocar. Había elegido deliberadamente una mesa junto a la ventana, desde donde tenía una vista perfecta de la antigua fachada del edificio. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios cuando vio una figura familiar. Domenico se dirigía al trabajo, absorto en sus pensamientos, como siempre. Dulce y distraído Domenico, susurró. Tan talentoso y tan impulsado. Todo iba según lo previsto. Carlota la había recibido con los brazos abiertos, viéndola como la sustituta perfecta de su actual nuera. Las malas lenguas del pueblo ya hablaban de las frecuentes visitas de la joven periodista a la casa Bianchini. Y el propio Domenico, bueno, resultó ser incluso más sencillo de lo que ella pensaba. Su primer encuentro cesase en su despacho había sido cuidadosamente planeado. Delia se había preparado, estudió todos sus proyectos, leyó todas las entrevistas, conoció sus aficiones y costumbres. Cuando mencionó la influencia del Renacimiento florentino en su último proyecto, se le iluminaron los ojos. «Realmente entiendes de arquitectura», dijo entonces. «Normalmente la gente solo ve la fachada, pero tú entiendes lo esencial». Después de eso, las cosas fueron de mal en peor. Las reuniones de negocios se prolongaban hasta altas horas de la noche. Las discusiones sobre proyectos fluían sin problemas hacia conversaciones personales. Delia desempeñó hábilmente el papel de oyente comprensiva, permitiéndole hablar de las frustraciones de la vida familiar, de la incomprensión de su mujer, de la presión de su madre. «Tienes talento», le dijo. «Podrías conseguir más si tuvieras a alguien cerca que apoyara de verdad tus ambiciones». Clara, la hermana pequeña de Domenico, fue la primera en darse cuenta de que algo iba mal. Entró en el despacho sin avisar y los sorprendió en una conversación demasiado animada. Esa noche intentó hablar con su hermano. «¿Qué haces, Domenico?», le preguntó sin rodeos. «Esa periodista aparece demasiado a menudo. La gente empieza a hablar». «Solo está escribiendo un artículo sobre nuestra oficina», respondió él, evitando la mirada de su hermana. «Y además, mamá la adora». «Eso es exactamente lo que me preocupa», Clara negó con la cabeza. «¿Desde cuándo mamá acepta tan fácilmente a los de fuera? ¿No te parece extraño?». Pero Domenico dejó de lado su preocupación. Cada vez se hundía más en la red que Delia había tejido tan hábilmente. Aparecía en las reuniones familiares, encantaba a los invitados, mantenía largas conversaciones con Carlota sobre la importancia de la tradición y los valores familiares. Aurelia observaba en silencio. Encontraba notas extrañas en los bolsillos de su marido. Se fijaba en unos gemelos nuevos y caros que nunca había visto. Recogía retazos de conversaciones telefónicas que se cortaban bruscamente cuando ella aparecía. Una noche encontró un sobre en el buzón sin remitente. Dentro había fotos. Domenico y Delia en un restaurante, sentados demasiado cerca, con las manos tocándose sobre copas de vino. En el reverso estaba escrito: «Piénsalo, ¿de verdad quieres saber la verdad?». Con manos temblorosas, Aurelia metió el sobre en el cajón de su escritorio. No se atrevía a volver a mirar las fotos, pero tampoco podía tirarlas. Esa misma noche intentó hablar con su marido. Domenico acababa de regresar de una reunión de negocios y olía al perfume familiar de Delia. «Tenemos que hablar», empezó Aurelia. «Estoy cansada», ni siquiera la miró. «Esta noche no». «¿Cuándo, Domenico? ¿Cuándo vamos a hablar? Llevas meses evitándome. No estoy ciega, puedo ver lo que pasa». Finalmente levantó los ojos, en los que se leía una mezcla de culpa e irritación. «¿Qué quieres oír, Aurelia?». «Que he cambiado». «Que hemos cambiado». «Es verdad. Vivimos en mundos diferentes. Tú con tus cuadros, yo con mis proyectos». «No se trata de eso», le tembló la voz. «Se trata de Delia, ¿no? He visto cómo la miras, la forma en que aparece en todas partes, en tu oficina, en casa de tu madre, incluso aquí, en nuestra ciudad. Es periodista, está escribiendo un artículo». «¡No me mientas!», Aurelia casi gritó. «Al menos sé sincera ahora. Me lo merezco después de 10 años de matrimonio». Pero Domenico ya se iba, dejando caer por el camino. «Tengo que trabajar. Hablaremos más tarde». Ese más tarde nunca llegó. Se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia, y cuando volvía a casa se encerraba en su estudio.
Sus infrecuentes conversaciones se reducían a discutir trivialidades domésticas. Delia, mientras tanto, estrechaba cada vez más su red. Se convirtió en la ayudante indispensable de Carlota en los preparativos del aniversario de boda. Pasaban horas discutiendo el menú, la decoración, la lista de invitados. Delia sabía cómo mantener cualquier conversación, encontrando siempre las palabras adecuadas para halagar a la señora de la casa. Una chica tan educada, decía Carlota a sus amigas. Y lo más importante, entiende el valor de las tradiciones familiares. No como algunas. Clara intentó abrir los ojos de su hermano. ¿No ves lo que se traen entre manos? Mamá y ese periodista. Te están manipulando, Domenico. Quieren destruir tu matrimonio. Estás exagerando, le dijo. Delia solo está ayudando con la organización del aniversario. Es buena para esas cosas. Y el hecho de que se presente todos los días en tu despacho es también para organizar el aniversario. Clara no se dio por vencida. Hermano, despierta. Te arriesgas a perderlo todo. Tu matrimonio, el respeto de la gente, incluso tu reputación. Pero Domenico ya no podía escuchar la voz de la razón. Estaba hechizado por este juego de misterio, de pasión prohibida. Delia alimentaba hábilmente su interés, acercándose y alejándose, haciéndole pensar solo en el próximo encuentro. Y el pueblo miraba y susurraba. Todos se conocían en la pequeña Castelverde, y cualquier noticia corría como la pólvora. La gente veía a Delia salir del despacho de Domenico a altas horas de la noche, los veía reunirse en un café a las afueras de la ciudad, mantener largas conversaciones con Carlota en el jardín del pueblo. Aurelia sintió esas miradas, de simpatía, de curiosidad, de regodeo. Dejó de ir al centro de la ciudad y pasó todo el tiempo en su estudio. Sus cuadros se volvieron cada vez más oscuros e inquietantes, reflejo de la tormenta que asolaba su alma. La única persona que se puso abiertamente de su lado fue Paola. Un día entró en la panadería y encontró a Delia charlando dulcemente con los clientes. «Le pido disculpas», dijo Paola con frialdad, «pero hemos cerrado». «Pero si aún es pronto», se maravilló Delia. «Y solo quería pedir unos pasteles para la señora Carlota». «Estamos cerrados», repitió Paola. «Para algunos clientes, para siempre». Este pequeño acto de resistencia le costó caro a Paola. Al día siguiente, Carlota canceló todos los pedidos para eventos familiares. Pero la panadera no se arrepintió de su acción. «Aguanta, querida», le dijo a Aurelia. «La verdad siempre sale a la luz. Tarde o temprano todos verán la verdadera cara de esta mujer». Pero aún faltaba mucho para eso. Por el momento, la red de mentiras se estaba tensando y enredados en sus pegajosos hilos estaban los destinos de todos los implicados en este drama. Faltaban 15 días para el aniversario de boda de Carlota y el difunto Antonio. La mansión Bianchini se había convertido en un hervidero de actividad, con decoradores, floristas y camareros correteando de un lado para otro. Carlota supervisaba personalmente cada detalle, pero su principal ayudante, por supuesto, era Delia. «No, no, los candelabros deben ser de plata, no de oro», señaló Delia con un gesto elegante a los trabajadores para indicarles su error. La señora Carlota hizo especial hincapié. «Todo debe recordarnos ese mismo día, hace 35 años». Aurelia observaba el ajetreo, sintiéndose superflua en la casa que antaño había considerado su segundo hogar. Cada vez que intentaba ayudar, Carlota encontraba una excusa educada para negarse. «Oh, querida, no te preocupes», dijo su suegra con fingida preocupación. «Delia y yo ya lo hemos planeado todo. Será mejor que te pongas a pintar, hace tanto tiempo que no expones». Había otro estilete en esas palabras. La última exposición de Aurelia no había sido un éxito. Los galeristas locales, dependientes de la influencia de la familia Bianchini, encontraban una tras otra excusas para negarse a cooperar con ella. Clara, hermana de Domenico, notó la palidez de su cuñada ante estas palabras. Tras la marcha de Aurelia, no se contuvo. «Mamá, te das cuenta de lo que haces, ¿verdad? Estás humillando deliberadamente a la mujer de tu hijo». «¿Ia? ¿Humillar?» Carlota fingió sorpresa. «Solo digo la verdad. Hace mucho que no se exhibe. Y además, ¿no es extraño que la mujer de un arquitecto de éxito no pueda conseguir ningún reconocimiento en nuestra pequeña ciudad? No puede tenerlo porque tú». Clara empezó a decir,
pero Delia interrumpió hábilmente el incipiente conflicto. «Señora Carlota, tenemos que discutir el menú. El chef tiene varias opciones para el plato principal». Clara las observó retirarse al comedor. La elegante señora mayor y su joven homóloga, ambas impecablemente vestidas, ambas con una postura perfecta. ¿En qué momento se había convertido su madre en aquella mujer fría y calculadora? Aquella tarde Clara visitó a Aurelia en su taller. Su cuñada estaba de pie ante el caballete, pero el lienzo estaba vacío, y ella daba vueltas distraídamente a un pincel limpio en la mano. «Ya no puedo pintar», confesó Aurelia sin darse la vuelta. «Es como si todo mi interior estuviera congelado». «Ya se me pasará», se acercó Clara. «Sabes, recuerdo cuando llegaste a nuestra familia. Trajiste luz, color, vida». Domenico sonreía, bromeaba, se arriesgaba más en sus proyectos. Y ahora vuelve a ser como tu madre quiere que sea», remató Aurelia con amargura. «Ya, con éxito, con la mujer adecuada a su lado». «Te equivocas». Clara negó con la cabeza. «No se ha convertido en el mismo. Se ha vuelto vacío. ¿Has visto sus últimos proyectos? Sin imaginación, sin alma, solo soluciones técnicamente correctas. Delia puede pasarse horas hablando de arquitectura, pero no entiende lo esencial. La arquitectura debe inspirar, no solo impresionar». En el estudio reinaba un gran silencio. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo descendía lentamente, pintando de gris los antiguos muros de Castelverde. ¿Sabes qué es lo peor? Aurelia habló de repente. «Todavía le quiero. Incluso ahora, cuando me traiciona, cuando deja que su madre y esta mujer arruinen nuestras vidas. Lo miro y veo a ese Domenico, el que recorría la ciudad conmigo durante horas, mostrándome joyas arquitectónicas ocultas, el que se despertaba en mitad de la noche para anotar una idea repentina, el que decía que mis cuadros le habían enseñado a ver la belleza en la imperfección». Clara abrazó a su cuñada en silencio. ¿Qué había que decir? ¿Cómo consolar a una persona a la que no solo le quitaban a su marido, sino todo el mundo que habían construido juntos? «¿Qué habrá en el aniversario?», preguntó Aurelia tras un largo silencio. «No lo sé», respondió Clara con sinceridad. «Pero algo me dice que nada bueno. Mamá y Delia cuchichean demasiado, se callan muy a menudo ante la aparición de extraños». En ese momento llamaron a la puerta del taller. Enzo, el tío de Domenico, estaba en el umbral. «Chicas, disculpad la intromisión», parecía alarmado. «Aurelia, debo advertirte. He oído hablar a Carlota y Delia. Están tramando algo relacionado con el aniversario». «¿Qué exactamente?». Clara se inclinó hacia adelante. «No lo sé exactamente, pero hablaban de una especie de sorpresa que pondría las cosas en su sitio». Aurelia se dejó caer lentamente en una vieja silla de madera. «¿Sabes? Casi me alegro. Que todo termine. Esta incertidumbre es peor que cualquier verdad». Pero Enzo negó con la cabeza. «No creo que sea tan sencillo. Carlota cambió después de la muerte de Antonio. Se obsesionó con mantener la familia como él la conocía. No solo quiere deshacerse de ti, Aurelia. Ella quiere hacerlo de tal manera que siempre serás culpable a los ojos de la sociedad». «¿Pero por qué?», exclamó Clara. «¿Por qué odia tanto a Aurelia?». «Porque Aurelia es un recordatorio viviente de que su control no es absoluto», habló Enzo lentamente. «Domenico la eligió contra la voluntad de su madre, y Carlota nunca se lo perdonará». Los días siguientes se convirtieron en una agónica espera. Aurelia cumplía mecánicamente todos los deberes de la futura anfitriona del banquete. Ayudaba a sentar a los invitados, elegía las flores, coordinaba el menú, pero todo parecía irreal, como si estuviera observando desde la barrera. Delia se presentaba en casa de Bianchini todos los días. Siempre iba impecablemente vestida, siempre sabía qué decir y cuándo callar. Encandilaba a todo el mundo, desde el jardinero hasta los viejos amigos de la familia. «¡Qué chica tan encantadora!», juzgaban las señoras del pueblo. «¿Y cómo se parece a la joven Carlota? Los mismos modales, la misma gracia». Solo Paola veía a través de aquella máscara perfecta. Una mañana trajo los pasteles que había encargado y escuchó a Delia hablando por teléfono. «Todo va según lo previsto». «Sí, ni siquiera se da cuenta. Toda la gente importante de la ciudad estará en el aniversario. El momento perfecto para... No, Domenico tiene todo el control.
Paola trató de advertir a Aurelia, pero ella solo sacudió la cabeza con cansancio. Lo sé, Paola. Sé que traman algo, pero ya no tengo fuerzas para luchar. No debes rendirte, exclamó su amiga. Piensa en Doménico, en tu amor. ¿Amor? Aurelia sonrió con amargura. Mírale, ni siquiera se da cuenta de lo que pasa, o no quiere darse cuenta. En efecto, era como si Domenico viviera en una especie de niebla. Hacía su trabajo mecánicamente, evitaba hablar con su mujer y su hermana, se entretenía cada vez más en el bar después del trabajo. Y cuando aparecía Delia, sus ojos cobraban vida, como un viajero en el desierto que hubiera visto un espejismo. 3 días antes del aniversario, Clara hizo un último intento de contactar con su hermano. Fue a su despacho a altas horas de la noche, cuando todo el personal ya se había marchado. ¿Recuerdas cómo nos enseñó papá?, preguntó, mirando la ciudad nocturna a través de la ventana panorámica. Solía decir, en arquitectura, como en la vida, no solo importa la forma, sino también el contenido. Una fachada hermosa puede ocultar el vacío o la podredumbre. Domenico se estremeció. ¿A qué te refieres? A lo que pasa en nuestra familia. Estás dejando que mamá y esa periodista arruinen lo que Aurelia y tú habéis creado. ¿Para qué? ¿Por el bien de una bonita fachada? No lo entiendes, apartó la mirada. Con Delia me siento libre. Ella me entiende mi trabajo. ¿Y Aurelia? Lleva 10 años a tu lado, apoyándote, inspirándote. ¿Recuerdas el proyecto del hospital infantil? Ganaste un premio por él. Y fue Aurelia quien sugirió añadir esas increíbles vidrieras que tanto gustaban a los pequeños pacientes. Eso fue hace mucho tiempo, replicó ensordecedor Domenico. Hemos cambiado. No, hermano, solo tú has cambiado, y no para mejor. Faltaba poco para el aniversario, y un fuerte presentimiento de desastre flotaba en el aire. La ciudad contenía la respiración, esperando el desarrollo del drama, y sus principales participantes siguieron representando sus papeles, sin darse cuenta de que el destino les estaba preparando para un final muy distinto al que esperaban. El día del aniversario de boda del matrimonio Bianchini era inusualmente soleado y cálido. La mansión brillaba como una joya en un marco de glicinas en flor. Una hilera de coches caros se alineaba en la entrada. Todo el color de Castelverde se había reunido para honrar la memoria de Antonio y felicitar a Carlota. Aurelia estaba de pie frente al espejo, alisando los pliegues de su vestido azul oscuro. Había elegido este color deliberadamente. Nada de brillo, nada de desafío. Hoy iba a representar el papel de la nuera perfecta y no iba a dar a su suegra ningún motivo para criticarla. ¿Estás lista? Domenico se asomó a la habitación. Parecía tenso, evitando mirar a su mujer a los ojos. Casi. Aurelia se ajustó los pendientes de perlas, regalo de su suegra por su primer aniversario de boda. ¿Sabes, esos pendientes? Acuérdate de lo que decía tu madre entonces. Las perlas son símbolo de pureza y fidelidad. Domenico permaneció en silencio, limitándose a apartarse nerviosamente los puños de la camisa. Abajo, los invitados ya estaban reunidos. Carlota brillaba con un elegante vestido plateado, aceptando felicitaciones y cumplidos. A su lado, como una sombra fiel, estaba Delia con un vestido color crema que recordaba sorprendentemente al atuendo de la señora de la casa. «Queridos amigos», la voz de Carlota tintineaba como una campana de cristal. «Qué alegría veros a todos en este día tan especial. Hace 35 años, en este mismo salón, Antonio y yo celebramos nuestra boda». Aurelia se apartó, observando a los invitados. Allí estaban el alcalde de la ciudad y su esposa, que la saludaron con una inclinación de cabeza apenas perceptible. Aquí estaban los viejos amigos de la familia Bianchini, que fingieron cuidadosamente no darse cuenta de su presencia. Aquí estaba Clara, la única que se acercó abiertamente y la abrazó. «Aguanta», susurró su cuñada. «Pase lo que pase, recuerda que eres más fuerte de lo que creen». El tiempo transcurría agónicamente lento. Tras los solemnes discursos y brindis, comenzó la cena. Aurelia levantaba mecánicamente su copa, sonreía en los momentos adecuados, mantenía conversaciones triviales, pero en su interior crecía la inquietud. Sentía que era la calma que precedía a la tormenta, y la tormenta había llegado. Y ahora, queridos amigos,
Carlota se levantó de su asiento. Quiero presentaros a una persona muy especial. Muchos de vosotros ya conocéis a la encantadora Delia Mori, una periodista de talento, una querida amiga mía. Delia se levantó con elegancia, y en ese momento Aurelia notó que a Domenico le temblaba la mano mientras sostenía su copa de vino. Pero esta noche quiero presentarla no solo como amiga, continuó Carlota con una sonrisa triunfal. Delia se ha convertido para mí en una verdadera hija, la que siempre soñé, una que comprende el valor de la familia, de la tradición, de nuestra posición en la sociedad. Un susurro recorrió la sala. Todas las miradas se dirigieron a Aurelia, luego a Domenico y de nuevo a Delia. Y hoy, en un día en el que recordamos el sagrado vínculo del matrimonio, la voz de Carlota se hizo más fuerte. Quiero brindar por el amor, un amor verdadero que no conoce barreras ni convenciones. En ese momento Enzo se levantó bruscamente. «Hermana, para». Pero Carlota no pareció oír. «Por amor a mi hijo y a una mujer digna de llevar el nombre de Bianchini». El tintineo de un vaso roto cortó el aire. Fue Aurelia quien soltó la flauta de cristal. Los fragmentos se esparcieron por el suelo de mármol. El vino tinto se esparció como sangre. «Bravo, mamá». La voz de Clara temblaba de rabia. «Te has superado a ti misma. Escenificar una ejecución pública en una celebración familiar está realmente en el espíritu de Bianchini. Cariño, lo has entendido todo mal». Carlota fingió sorpresa. «Solo quería... ¿Quería qué?». Aurelia encontró por fin la voz. «¿Humillarme delante de todo el pueblo? ¿Demostrar lo inútil que soy, indigna de tu familia? Enhorabuena, lo has conseguido». Se volvió hacia su marido. «¿Y tú, Domenico? ¿Lo sabías? ¿Sabías que tu madre y tu ama estaban preparando este espectáculo?». Domenico guardó silencio, bajando los ojos. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. «Oh, no te preocupes». Delia se adelantó, su sonrisa tan dulce como la miel. «No queríamos hacer daño. Es solo que a veces hay que admitir lo obvio. Algunas alianzas fueron un error desde el principio». «¿Un error?». Aurelia rió amargamente. 10 años de mi vida, de nuestro amor, de nuestros sueños compartidos. ¿Un error? ¿Sabes una cosa? Tienes razón. Cometí un error al creer que el amor podía vencer el esnobismo y los prejuicios». Se quitó los pendientes de perlas y los colocó delante de Carlota. «Toma, deberían pertenecer a una mujer digna de tu familia, una que no conoce el precio del amor, sino el de la ganancia». Se hizo un silencio sepulcral en el salón. Los invitados se quedaron inmóviles con las copas en las manos, sin saber a dónde mirar ni qué hacer. Algunos intentaban fingir que no pasaba nada, otros disfrutaban abiertamente del escándalo. «Aurelia». Paola, que estaba sentada en la mesa del fondo, se levantó. «Vámonos de aquí. No les des el placer de verte llorar». Pero Aurelia no lloraba. Estaba de pie en medio de la sala con la cabeza alta y un fuego ardiendo en los ojos que nadie había visto antes. «¿Sabéis qué es lo peor?». Miró a la multitud reunida. «No la traición de un marido, ni las intrigas de una suegra, ni la perfidia de una amante. Lo peor es el silencio de los que vieron la vida de alguien destruida y no dijeron una palabra, el silencio de quienes optaron por mantener buenas relaciones con una familia poderosa mientras hacían la vista gorda ante la mezquindad y la mentira». Se volvió hacia Domenico. «Y tú, callas incluso ahora. Eso es más elocuente que cualquier palabra». «Aurelia, por favor», habló finalmente. «No hagamos una escena». «¿Escenas?». Sacudió la cabeza. «No, cariño. Escenas hicieron tu madre y tu ama. Y yo solo digo la verdad, la misma verdad que tanto te esforzaste en ocultar». En ese momento Delia dio un paso hacia Domenico y le cogió la mano. Aquel gesto, tan sencillo y tan íntimo, fue la gota que colmó el vaso. «Enhorabuena», Aurelia se dirigió a la salida. «Has conseguido lo que querías. La familia Bianchini tendrá ahora una nuera digna, una que sabe lo importante que es mantener una fachada, aunque detrás haya vacío». En la puerta se detuvo y miró a Carlota por última vez. «Sabe, señora, tenía tanto miedo de que yo deshonrara a su familia. Pero hoy usted misma ha hecho lo que yo nunca me habría atrevido. Ha demostrado a todo el mundo que tras la respetable fachada de la casa Bianchini se esconde la habitual tiranía familiar». Salió y el sonido de sus tacones sobre el suelo de mármol resonó en las paredes de la antigua mansión.
Clara, Paola y Enzo se apresuraron a seguirla. El resto de los invitados se movían incómodos de un pie a otro, sin saber cómo reaccionar ante lo sucedido. Bueno, Carlota trató de salvar el día. Creo que todos deberíamos tomar una copa, por los nuevos comienzos. Pero su brindis se ahogó en el murmullo general cuando los invitados empezaron a despedirse apresuradamente, aduciendo la hora tardía y los asuntos urgentes. Nadie quería quedarse en la fiesta, que se había convertido en un lugar de humillación pública. Y Domenico seguía en silencio, mirando la puerta cerrada tras la que había desaparecido su mujer. Cerca de él, Delia le decía algo, pero él no oía nada. La voz de Aurelia resonaba en sus oídos. Lo peor es el silencio. Después del escandaloso aniversario, Castelverde zumbaba como una colmena perturbada. La noticia de la humillación pública de Aurelia se extendió por la ciudad con la rapidez de un incendio forestal. Todo el mundo se sintió obligado a añadir nuevos detalles a la historia, a menudo ficticios, pero no por ello menos dramáticos. Aurelia se encerró en su estudio, negándose a ver a nadie excepto a Paola, que le traía comida y noticias del mundo exterior. Los lienzos permanecían intactos. Por primera vez en 10 años no podía coger un pincel. Al tercer día del aniversario, Domenico llamó a la puerta del estudio. Parecía demacrado, arrugado, como si no hubiera dormido en todas aquellas noches. «Tenemos que hablar», dijo a través de la puerta. «¿Ahora?» La voz de Aurelia sonó apagada. «Después de 3 meses de silencio, ¿de repente crees que tenemos algo de qué hablar? Por favor, abre, tengo que explicarte». La cerradura hizo clic. Aurelia estaba de pie ante él, pálida, con los ojos oscurecidos por el insomnio, pero erguida y orgullosa. «¿Qué quieres explicar?», preguntó. «¿Cómo te acostaste con otra mujer mientras yo intentaba salvar nuestro matrimonio? ¿O cómo dejaste que tu madre me convirtiera en el hazmerreír delante de todo el pueblo? No sabía que mi madre montaría esa escena en el aniversario». Domenico se pasó una mano por el pelo. «Te juro que para mí también fue una sorpresa». «¿Una sorpresa?». Aurelia sonrió con amargura. «Y que tu amante apareciera en casa de tu madre durante meses también fue una sorpresa. Que fingiera ser una hija cariñosa mientras arruinaba mi vida también fue una sorpresa». «Con Delia es complicado», desvió la mirada. «Ella me entiende mi trabajo. ¿Y yo no?», sonó el acero en la voz de Aurelia. «¿Yo, que he estado a tu lado durante 10 años? ¿Quién apoyó todas tus ideas, incluso las más locas? ¿Quién creyó en ti cuando nadie más lo hacía?». Se acercó a la pared donde colgaban fotos de su vida juntos. «¿Recuerdas este proyecto? El hospital infantil que te valió tu primer gran premio. ¿Quién sugirió añadir las vidrieras en forma de mariposa? ¿Quién se sentó contigo por las noches a discutir cada detalle?». «Eso fue hace mucho tiempo». «Sí, hace mucho tiempo. Por aquel entonces aún no tenías miedo de ser tú mismo. No tenías miedo de arriesgarte, de soñar, de crear algo realmente especial. ¿Y ahora? Ahora construyes edificios sin rostro que gustan a tu madre y al ayuntamiento. Seguros, adecuados, muertos». Domenico guardó silencio. ¿Qué podía decir? ¿Que Aurelia tenía razón? ¿Que en algún punto del camino se había perdido a sí mismo, su pasión, su valor? ¿Sabes qué es lo peor?, ella continuó. «No el engaño, no las mentiras. Lo peor es que dejaste que mataran nuestro amor. Lentamente, día a día, por pequeñas concesiones, por aquiescencia». En ese momento llamaron a la puerta. En el umbral estaba Carlota, impecablemente vestida y peinada, como si no hubiera habido escándalo. «Ah, ahí estás», entró sin ser invitada. «Domenico, querido, te esperan en el buró, un cliente importante». «Mamá, ahora no». Por primera vez en mucho tiempo hubo firmeza en su voz. «No, exactamente ahora», Carlota apretó los labios. «Basta ya de tanto drama. Tienes trabajo, compromisos. Y tú, Aurelia, creo que es mejor que te alejes por un tiempo, que la gente olvide este desagradable incidente». «¿Incidente desagradable?». Aurelia se rió, pero no había alegría en esa risa. «Arruinaste mi vida, mi matrimonio, mi reputación, ¿y lo llamas un incidente desagradable?». «Protegía los intereses de mi familia», se enderezó Carlota. «Nunca entendiste lo que significaba ser una Bianchini. Nunca estuviste a la altura». «¿A qué? ¿A tus normas? ¿Tus ideas de lo que debería ser la esposa de tu hijo?».
¿Sabe qué, señora? Le estoy agradecida. Le agradezco que por fin se haya quitado la máscara. Todos estos años has estado haciendo el papel de suegra cariñosa, cuando en realidad lo que realmente quería era lo mejor para mi hijo. Carlota alzó la voz. Delia es justo lo que él necesita, educada, de buena familia, y dispuesta a todo por dinero y posición en la sociedad, remató Aurelia. Sí, es perfecta para ti. Domenico desvió la mirada de su madre a su esposa como si estuviera viendo un partido de tenis. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. ¿Sabes qué? Aurelia empezó a recoger sus pinceles. Ha ganado, señora Carlota. Puede celebrarlo. Tu hijo volverá a ser una marioneta obediente, tendrá una esposa perfecta de una buena familia, y tu reputación no sufrirá. ¿Pero sabes lo que nunca tendrás? ¿Qué es eso? Carlota enarcó una ceja. Un hijo feliz. Porque la felicidad no puede construirse con mentiras y manipulaciones. Tarde o temprano se derrumbará como un castillo de naipes. Se volvió hacia Domenico. Y tú, ya has hecho tu elección. Con tu silencio, tu cobardía, tu deseo de complacer a todos, espero que haya merecido la pena. Con estas palabras abandonó el estudio, dejando a su marido y a su suegra en medio de cuadros inacabados y esperanzas frustradas. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla. Era como si la ciudad se hubiera dividido en dos bandos. Algunos condenaban abiertamente el comportamiento de la familia Bianchini, otros preferían mantenerse al margen del escándalo, fingiendo que no había pasado nada. Clara intentó hablar con su hermano, pero se encontró con un ensordecedor muro de silencio. Domenico se había puesto a trabajar, pasando días y noches en la oficina. Delia aparecía ahora abiertamente a su lado en las reuniones de negocios, interpretando el papel de una colega comprensiva. ¿Y Carlota? Carlota estaba triunfante. Ya estaba planeando una nueva fiesta en la que iba a presentar formalmente a Delia como su futura nuera. El hecho de que su hijo siguiera oficialmente casado le parecía una pequeña molestia. El divorcio es desagradable, por supuesto, dijo a sus amigas, pero a veces hay que pasar penurias para alcanzar la meta correcta. Enzo no pudo soportarlo. ¿Te oyes a ti misma, hermana? Hablas de vidas arruinadas como un desafortunado obstáculo para tu meta correcta. ¿Qué diría Antonio? No te atrevas a meter a Antonio en esto. Por primera vez en mucho tiempo, Carlota perdió los estribos. Todo lo que hago, lo hago por preservar lo que él y yo hemos construido. No, hermana, Enzo negó con la cabeza. Estás destruyendo lo que Antonio creó. Él quería que su hijo fuera feliz, y tú lo has convertido en una marioneta que baila a tu son. El pueblo observaba el drama con la respiración contenida. Cada nuevo día traía nuevos rumores, nuevos detalles, nuevas interpretaciones de lo sucedido. Y en el centro de esta vorágine estaban ellos, el artista destrozado, el arquitecto perdido y la mujer que había arruinado la vida de sus propios hijos en aras de sus ideas de lo que era correcto. Tras una semana de habladurías y cotilleos, la ciudad empezó a descubrir poco a poco la verdad sobre Delia Mori, la periodista que tan hábilmente había interpretado el papel de perfecta amiga de la familia Bianchini, resultó no ser en absoluto quien decía ser. Nunca trabajó para una publicación importante, le dijo a Clara una antigua compañera que trabajaba en la redacción de un periódico florentino. Todos sus artículos de arquitectura se publicaron en pequeñas revistas locales y bajo distintos nombres. Clara empezó a indagar. La historia de la relación de Delia con Domenico resultó ser una operación cuidadosamente planeada. Ella no había aparecido en su despacho por casualidad. Antes había habido meses de recopilación de información, estudiando sus hábitos, gustos, debilidades. Se matriculó en todos los cursos de arquitectura que encontró, me dijo el antiguo profesor de Domenico. Preguntaba por él, por sus proyectos, especialmente interesada en su vida personal. Pero la revelación más aterradora estaba por llegar. Delia ya se había visto envuelta en una historia similar hacía 3 años en otra ciudad. También allí se había ganado la confianza de una familia adinerada, había arruinado el matrimonio del heredero y había desaparecido con una gran suma de dinero. Domenico estaba sentado en el despacho de Clara, con una carpeta de pruebas en la mano. Toda esa charla sobre arquitectura, sobre entender el arte, solo repetía lo que había leído en libros y revistas. La cuestión no está en cómo te quedaste ciega, replicó rígidamente la hermana.
Se trata de por qué te permitiste cerrar los ojos ante lo evidente. ¿Por qué traicionaste a la mujer que te amaba de verdad en aras de un hermoso cuento de hadas? Domenico guardó silencio. ¿Qué podía decir? ¿Que había sucumbido a un momento de debilidad? ¿Que buscaba una salida fácil? ¿Que se había cansado de resistirse a su madre y había decidido tomar el camino de menor resistencia? ¿Sabes qué es lo peor? Clara continuó. Mamá sigue pensando que hizo lo correcto. Está dispuesta a hacer la vista gorda con el pasado de Delia, con sus mentiras, con todo, solo para no tener que admitir su error. En ese momento, Carlota entró en el estudio sin llamar. Parecía alarmada, con unos papeles en las manos. «Tienes que ver esto», le temblaba la voz. Delia, ella, intentó acceder a las cuentas de la empresa, falsificó documentos. ¿Y te sorprende? Clara sonrió amargamente. La verdad duele, mamá. Tu nuera perfecta resultó ser un vulgar fraude. Pero ella era tan... correcta. Carlota se hundió en una silla. Tan buena hablando de valores familiares, de tradiciones. Decía lo que querías oír. Domenico encontró por fin la voz. Todos hemos estado diciendo lo que querías oír, durante años, durante décadas. Solo Aurelia se atrevió a ser ella misma. Aurelia. Carlota se cubrió los ojos. Arruiné la vida de un hombre inocente. ¿Para qué? ¿Por mis ideas de lo que nuestra familia debe ser? Mientras tanto, en la ciudad, otro drama se estaba desarrollando. Delia, dándose cuenta de que había sido expuesta, entró en acción. Intentó chantajear a Carlota amenazándola con contar a la prensa los sórdidos detalles de la vida de la familia Bianchini. «Tengo pruebas de cómo manipulaban a la gente», dijo por teléfono. «Cómo usaste conexiones para conseguir contratos lucrativos, cómo presionaban a los competidores». Pero una cosa que no había considerado era que Carlota Bianchini podía ser cruel, manipuladora, pero no era estúpida. En sus años de vida en la alta sociedad, había aprendido a defenderse de tales amenazas. «¿Crees que eres la primera que intenta chantajearme?», sonó el acero en la voz de Carlota. «Tengo pruebas de todas tus estafas, todos los intentos anteriores de cazar herederos ricos. ¿Quieres una guerra? La tendrás». Delia no había esperado semejante desaire. Estaba acostumbrada a que sus víctimas se rindieran sin luchar, prefiriendo pagar antes que arriesgarse a un escándalo. Pero la familia Bianchini estaba resultando un hueso duro de roer. «¿Sabes qué es lo gracioso?», Clara le dijo a su hermano. «Realmente pensó que podía superar a mamá, nuestra madre que ha gobernado la sociedad de la ciudad durante 30 años con mano de hierro en guante de terciopelo. Mientras tanto, Aurelia recogía su taller. Había decidido marcharse, no para huir, no, solo para empezar una nueva vida en la que cada piedra no le recordara la traición. «No tienes que irte», Paola la ayudó a empaquetar los cuadros. «Son ellos los que deben irse, no tú». «No huyo», Aurelia negó con la cabeza. «Me estoy liberando. De las mentiras, de la manipulación, de tener que ajustarme a la idea que otro tiene de lo correcto». Domenico apareció en la puerta. Parecía 10 años mayor. «No te vayas», dijo. «Lo he resuelto todo. Delia nos ha estado engañando a todos. Fui un idiota». «No se trata de Delia». Aurelia ni siquiera se volvió hacia él. «Se trata de ti, tu incapacidad para enfrentarte a tu madre, tu deseo de complacer a todo el mundo. Has traicionado algo más que a mí, te has traicionado a ti misma. Puedo cambiar. Tú puedes, pero no por mí. Tienes que cambiar por ti misma. Encuentra el valor para ser tú misma, no lo que tu madre quiere que seas». En ese momento, Carlota entró en el taller. Por primera vez en su vida parecía confusa, casi patética. «Aurelia», empezó. «Debo admitir que estaba equivocada. Todos estos años creí que protegía a mi familia, cuando en realidad la estaba destruyendo. ¿Sabe, señora?». Aurelia miró por fin a su suegra. «Tu confesión llega 10 años tarde, 10 años de humillaciones, manipulaciones, pequeñas y grandes traiciones. ¿Creías que defendías los valores familiares? No, defendías tu derecho a controlar la vida de los demás. ¿Puedo arreglar esto? No, no puedes. Hay cosas que no se pueden arreglar. Solo puedes aceptar las consecuencias de tus actos y vivir con ellas.
Aurelia cerró la última maleta. ¿Sabes qué es lo más triste? Realmente amaba a tu familia, amaba esta casa, este pueblo, las tradiciones que tan ferozmente defendías. Pero tú no podías ver ese amor detrás de mi origen, detrás de mi profesión, detrás de mi falta de voluntad para seguir tus reglas. ¿Y ahora? Preguntó Domenico en voz baja. Y ahora me amaré a mí mismo, a mi arte, mi libertad, y tal vez algún día pueda perdonarlos a todos, pero ahora no. Recogió su maleta y se dirigió a la puerta. En el umbral se giró por última vez. ¿Sabes de lo que me he dado cuenta estos días? Una familia de verdad no es la que está unida por lazos de sangre o matrimonio. Una familia de verdad es la que permanece cuando las cosas se desmoronan. Como Paola, como Clara, como Enzo. Ellos me han demostrado más amor y apoyo que tú a lo largo de los años. Con esas palabras se marchó, dejando atrás sus 3 vidas rotas y el peso de la culpa que iban a seguir cargando. El escándalo de la familia Bianchini empezaba a afectar a su negocio. Varios clientes importantes retiraron pedidos del estudio de arquitectura de Domenico, no queriendo que se les asociara con una reputación manchada. El banco estaba renegociando las condiciones de los préstamos para sus proyectos. Incluso viejos amigos de la familia empezaron a mantener las distancias. Una mañana lluviosa, Domenico estaba sentado en su despacho, mirando los planos de su último proyecto, un complejo residencial que iba a ser su mayor logro. Ahora los inversores le reclamaban el anticipo. «Señor Bianchini», su secretaria se asomó al despacho. «Señora Mori está allí. Delia, insiste en verme». Domenico refunfuñó. «Hazla pasar». Delia entró flotando en el despacho, impecablemente vestida como siempre. Pero algo había cambiado en su aspecto. Su antigua confianza había desaparecido, había cierto nerviosismo en sus movimientos. «Domenico», comenzó suavemente, «sé que me has estado evitando los últimos días, pero tenemos que hablar. Las cosas han ido demasiado lejos». «¿Demasiado lejos?», sonrió amargamente. «Arruinaste mi matrimonio, mi reputación, mi negocio. ¿Y dices que las cosas han ido demasiado lejos? Te quiero». Una nota suplicante apareció en su voz. «Sí, he cometido errores en el pasado, pero contigo es diferente». «¿De verdad?». Domenico sacó una carpeta del cajón de su escritorio. «¿Y esto también es diferente? ¿Falsificación de documentos para acceder a cuentas de la empresa? ¿Cartas a tus socios con planes para desprenderse de activos?». Delia se puso pálida. «¿Cómo has conseguido...?» «Eso no importa. Lo que importa es que eres un fraude, un cazador profesional de herederos ricos, y yo fui tan estúpida como para caer en tu cebo». En ese momento Carlota entró en el estudio. Había envejecido en los últimos días, pero aún se notaba fuerza en su postura. «Ah, ahí estás», miró a Delia con fría furia. «¿Creías que podías engañarnos a todos? ¿Usar mi debilidad, mis prejuicios contra mi cuñada para colarte en la familia?» «Señora Bianchini», Delia intentó recomponerse. «Lo ha malinterpretado todo». «No, es usted quien lo ha entendido mal», replicó Carlota. «¿Creías que éramos unos paletos a los que se podía engañar fácilmente? Hice averiguaciones. Me enteré de tus estafas pasadas, de cómo desapareciste con el dinero de familias crédulas». Una pequeña multitud se había congregado en la plaza frente a la oficina. La noticia de que la perfecta Delia Mori había resultado ser un fraude se había extendido por la ciudad con la rapidez de un reguero de pólvora. «Siempre dije que había algo raro en ella», juzgaban las damas de la ciudad. «Demasiado perfecta, demasiado correcta». «Pobre Aurelia», negaron otros con la cabeza. «Qué injustas hemos sido con ella». Clara contempló este espectáculo con amarga ironía. Ahora que la verdad había salido a la luz, todos recordaban de repente lo maravillosa que había sido Aurelia, cómo había ayudado a organizar exposiciones benéficas, cómo había enseñado a pintar a los niños de la escuela local, cómo siempre había estado dispuesta a apoyar cualquier buena iniciativa. «Hipócritas», le dijo a Enzo. Cuando Aurelia fue humillada en el jubileo, todo el mundo guardó silencio. Ahora, de repente, han tenido una epifanía. «Así es la naturaleza humana, querida», suspiró su tío. «La gente siempre está del lado del ganador, o de quien creen que es el ganador». Mientras tanto, en la oficina se desarrollaba la escena final del drama. Delia, al darse cuenta de que su juego había quedado al descubierto,
Pasó a la ofensiva. ¿Crees que soy la única culpable? Levantó la voz. ¿Y usted, señora Carlota? ¿Quién manipuló a su hijo durante años? ¿Quién lo convirtió en una marioneta obediente? ¿Quién arruinó su matrimonio por tus prejuicios? Cállese. Carlota se puso blanca de ira. ¿Te escuece la verdad? Delia se rió. Sí, soy un fraude. Sí, te he utilizado. Pero al menos soy sincera sobre mi falta de honradez. ¿Y tú? ¿Cubres tu crueldad con la preocupación por la familia, por la tradición? Basta. Domenico se puso de pie. Los guardias escoltarán a la señora Mori fuera y entreguen a la policía los documentos sobre sus maquinaciones. Te arrepentirás de esto, siseó Delia. Se lo contaré todo a la prensa, todos los sucios secretos de la familia Bianchini. Diles, respondió Domenico con calma. No puede ser peor. Hemos destruido todo lo que podíamos. Mientras se llevaban a Delia, un pesado silencio flotaba en el estudio. Madre e hijo se miraron, como si vieran el verdadero rostro de cada uno por primera vez. Tiene razón, dijo por fin Domenico. Desde luego tiene razón en una cosa. La culpa de todo la tenemos nosotros mismos. Yo por mi debilidad, tú por tu control. Arruinamos la vida de la única persona que realmente nos amaba de todo corazón. Creía que estaba protegiendo a mi familia. Carlota se hundió en una silla. Protegiendo nuestro nombre, nuestra posición. No, mamá, protegías tus ilusiones, tu idea de lo que deberíamos ser, y mira a dónde te ha llevado. Mientras tanto, periodistas de las principales publicaciones se habían presentado en la ciudad. La historia de la familia Bianchini resultó demasiado jugosa para ignorarla. Drama provinciano con sabor a escándalo, titulaba uno de los periódicos. Los viejos amigos de la familia se dividieron en dos bandos. Algunos intentaron distanciarse del escándalo. Otros, por el contrario, empezaron a recordar cómo siempre habían sospechado algo. Siempre he dicho que Carlota presiona demasiado a su hijo, razonó el alcalde de la ciudad en un círculo de allegados. Ese tipo de control no hace ningún bien. Y esa Delia, se hicieron eco otros. Era demasiado suave. Una verdadera dama no se comporta así. Paola, que escuchaba estas conversaciones en su panadería, solo meneaba la cabeza. Solo ella sabía cuánto sufría Aurelia, que ahora vivía con sus padres en Florencia. Cómo intentaba empezar de nuevo su vida, pero luchaba cada día con el dolor de la traición. ¿Sabes qué es lo peor? Le dijo a Clara, que había venido a por pan fresco. Todas estas personas que ahora juzgan a tu madre y a Delia, ¿dónde estaban cuando Aurelia fue humillada en el aniversario? ¿Por qué callaron entonces? Porque así es más fácil, respondió Clara con amargura. Es más fácil callar que defender la justicia. Es más fácil seguir la corriente que enfrentarse a los poderes fácticos. Y en la mansión Bianchini, Carlota estaba sentada en su estudio, examinando viejas fotografías. Aquí estaba Domenico, pequeño, feliz, con una amplia sonrisa. Aquí está con Aurelia el día de su boda. Joven, enamorado, lleno de esperanza. Aquí están las celebraciones familiares, en las que su nuera siempre se mantenía un poco al margen, como si se sintiera superflua. ¿Qué he hecho, Antonio?, susurró, mirando el retrato de su marido. Creía que protegía tu legado, pero en realidad he destruido todo lo que habías creado. Siempre dijiste que lo más importante en una familia era el amor y la honestidad. Y yo he convertido a nuestra familia en un teatro de marionetas. Aurelia estaba sentada en un pequeño café florentino cuando vio el titular del periódico local. Escándalo en Castelverde. Un conocido estafador intentó hacerse con el negocio familiar. Dejó a un lado su taza de café frío y empezó a leer. La historia que ella había vivido y experimentado se presentaba ahora como un drama sensacionalista. Los periodistas saboreaban cada detalle. Las estafas de Delia en otras ciudades, las manipulaciones de Carlota, la complicidad silenciosa de Domenico. Su propio dolor se convirtió en líneas de texto periodístico. ¿Aurelia? Una voz familiar la hizo estremecerse. Domenico estaba delante de la mesa, demacrado, con ojeras. ¿Cómo me has encontrado? Intentó hablar con calma, aunque el corazón le latía como loco. Clara, dijo que venías aquí a menudo. Se movió de un pie a otro. ¿Puedo sentarme? Ella asintió. ¿Qué otra cosa podía hacer? Te debo una explicación, empezó él.
Todo ha salido a la luz. Delia intentó robar el dinero de la empresa. Resulta que es una estafadora profesional. Lo sé. Aurelia señaló el periódico. Toda la ciudad lo sabe. Ahora eres el héroe de una crónica escandalosa. No me importa lo que diga el pueblo. Lanzó hacia adelante. Lo que importa es que me di cuenta. Me di cuenta de lo idiota que era. Cómo dejé que mi madre me manipulara. Cómo traicioné a la única persona que realmente me amaba. Para, levantó una mano. No necesitas estas confesiones. Es demasiado tarde. Pero si te quiero. ¿Qué te quiero? Sonrió amargamente. Ni siquiera sabes lo que es el amor. El amor no son palabras bonitas ni declaraciones apasionadas. El amor es una elección que hacemos cada día, y tú has hecho tu elección. En ese momento, una camarera se acercó a su mesa con una nueva taza de café. Se produjo una incómoda pausa. «¿Sabes?», continuó Aurelia cuando la camarera se marchó, «me he dado cuenta de muchas cosas estas semanas. De mí misma, de ti, de tu madre. Todos hemos interpretado nuestros papeles en este drama. Yo soy el papel de la nuera perfecta que intenta encajar. Tú, el papel del hijo obediente que teme contradecir a su madre. Tu madre es el papel de la guardiana de las tradiciones familiares. Y Delia simplemente veía nuestras debilidades y las explotaba. Era un espejo que reflejaba todos nuestros miedos y complejos. El café estaba tranquilo. Solo la música sonaba suavemente y la camarera limpiaba las mesas. Un día normal, gente normal alrededor. Nadie adivinaba que aquí, en una pequeña mesa junto a la ventana, se estaban decidiendo destinos. «He cambiado», empezó de nuevo Domenico. «Rompí con Delia, me separé de mi madre». «No has cambiado», Aurelia negó con la cabeza. «Solo tenías miedo, asustado por el escándalo, por la pérdida de tu reputación, por el hundimiento de tu negocio, y ahora buscas la salvación en el pasado, pero el pasado ya no existe». «¿Qué estás diciendo?» «He pedido el divorcio», lo dijo con calma, como si estuviera informando del tiempo. «Los papeles ya están con el abogado». Domenico palideció. «No, no puedes». «Puedo, y debo. Por mí, por mi futuro». En ese momento sonó su teléfono. El nombre de su madre apareció en la pantalla. Miró la pantalla y luego a Aurelia. «¿Lo ves?» Ella sonrió. «Nada ha cambiado, sigues sin poder elegir. Responde. Tu madre está esperando». «No contestaré», apagó el teléfono. «Quiero hablar contigo». «¿Sobre qué? ¿Sobre cómo mirabas en silencio mientras tu madre me humillaba delante de todo el pueblo? ¿O de cómo salías con Delia mientras yo intentaba salvar nuestro matrimonio? ¿O tal vez sobre cómo dejaste que tu madre controlara todos los aspectos de nuestras vidas?» Cada palabra daba exactamente en el blanco. Domenico se sentó con la cabeza gacha. «Sé que soy culpable», dijo finalmente. «Sé que no merezco el perdón. ¿Pero 10 años juntos no significan nada?» «Sí que significa». Aurelia sacó un sobre de su bolso. «Por eso he traído esto. Tus bocetos que dibujabas por la noche. Aquellos en los que soñabas con diseños atrevidos, no las cajas fuertes que le gustan al ayuntamiento. Deberías tenerlos». Cogió el sobre con manos temblorosas. «¿Los has guardado todos estos años?» «Por supuesto que sí. Me recordaban al Domenico del que me enamoré. El hombre que no tenía miedo de soñar, de arriesgarse, de ser él mismo». Fuera de la ventana empezó a llover. Las gotas tamborileaban sobre el cristal, creando un extraño patrón, como un símbolo de todas las lágrimas derramadas durante meses. «¿Qué debo hacer?», preguntó casi susurrando. «Sigue adelante con tu vida», respondió ella con sencillez. «Encuentra el valor para ser tú mismo. No la persona que tu madre quiere que seas, no lo que Delia intentó que fueras, solo tú mismo». «¿Y tú? ¿Qué vas a hacer?» «Tengo una oferta para hacer una exposición en Roma», sonrió. «Resulta que, lejos de Castelverde, a la gente le gustan mis cuadros. ¿Te lo imaginas?» No había amargura en su voz, solo la tranquila confianza de alguien que por fin había encontrado su camino. «Te querré siempre», dijo Domenico. «No», negó ella con la cabeza. «Me recordarás. Me recordarás como parte de tu vida, como una lección que tuviste que aprender. Pero el amor murió el día que callaste». Se levantó, dejando el dinero del café sobre la mesa. «Adiós, Domenico. Espero que encuentres tu camino».
Él la vio alejarse, con la espalda recta y la cabeza erguida con orgullo. La misma postura que su madre había considerado insuficientemente aristocrática. Ahora él veía ese modo de andar como dignidad real. El teléfono volvió a vibrar. Su madre no había renunciado a ponerse en contacto con él, pero por primera vez en su vida, Domenico no sintió deseos de contestar. Sacó viejos bocetos de un sobre, sueños de proyectos audaces, de edificios que cambiarían la faz de la ciudad. ¿Quizá no era demasiado tarde para empezar de nuevo? No como el heredero de la familia Bianchini, no como el hijo obediente de su madre, sino simplemente como un arquitecto que se atrevía a soñar. La lluvia se intensificó, convirtiendo las calles de Florencia en espejos en los que se reflejaba el cielo. En algún lugar de aquella ciudad, Aurelia comenzaba una nueva vida. Y él tenía que encontrar el valor para hacer lo mismo. Era otoño en Castelverde. Las antiguas calles estaban alfombradas de hojas amarillentas, y el cielo gris parecía reflejar el estado de ánimo de los habitantes de la ciudad. La mansión Bianchini, antaño centro de la vida social, se había sumido en el silencio. Carlota pasaba los días en su estudio, revisando viejas fotografías y cartas. Tras el escándalo con Delia y la marcha de Aurelia, era como si hubiera envejecido 10 años. Su cabello impecable se había vuelto gris, y sus ojos tenían ese vacío especial que tienen las personas que han perdido todo aquello en lo que creían. Señora, Teresa, la vieja criada, llamó suavemente a la puerta. Ha llegado una carta del abogado de la señora Aurelia. Los papeles del divorcio. Carlota cogió el sobre en silencio. Sabía que ese día llegaría, pero la realidad era más amarga que cualquier expectativa. ¿Sabes, Teresa? Se dirigió a la criada como a un ser querido por primera vez en años. Siempre pensé que estaba protegiendo a mi familia, nuestro nombre, nuestra reputación, y al final acabé destruyendo todo lo que intenté preservar con mis propias manos. Mientras tanto, el pueblo seguía debatiendo los acontecimientos de los últimos meses. La historia de la familia Bianchini se había convertido en una leyenda local, ganando cada vez más detalles. ¿Lo has oído?, susurraban en la panadería de Paola. Han detenido a Delia en Florencia. Resulta que estaba intentando hacer la misma estafa a otra familia adinerada. ¿Y Domenico?, se preguntaban otros. Dicen que ha abandonado completamente la agencia, y era verdad. Después del último encuentro con Aurelia, Domenico parecía haber perdido interés en su trabajo. Se pasaba horas sentado en su estudio, mirando viejos bocetos, los mismos que su exmujer le había devuelto. Clara intentó convencer a su hermano. No puedes esconderte de la vida para siempre. Tienes que seguir adelante. ¿Hacia dónde? Levantó una mirada lánguida hacia su hermana. Todo lo que he hecho estos últimos años ha sido una mentira. He construido edificios sin alma, he vivido de las expectativas de otros, he traicionado a la única persona que creía en mí. Entonces empieza de nuevo. Clara le puso el papel delante. Mira, un concurso para reurbanizar un antiguo barrio de Roma. El mismo proyecto con el que has estado soñando. Pero Domenico se limitó a negar con la cabeza. Es demasiado tarde. Ya no creo en mí mismo. Mientras tanto, la exposición de Aurelia se inauguraba en Roma. Sus nuevos cuadros impresionaron a los críticos por la profundidad de sus emociones y la fuerza de sus colores. El dolor de la traición, la soledad, el renacimiento, todo esto lo derramó sobre el lienzo. «Asombroso», escribió un famoso crítico. En las obras de la artista se siente esa rara sinceridad, que solo es posible tras una profunda conmoción personal. Cada cuadro es una historia de pérdida y encuentro de uno mismo. Paola, tras leer este artículo, sonrió entre lágrimas. Era la única que sabía cuánto había pagado Aurelia por esta exposición. Cuántas noches sin dormir, cuántas lágrimas, cuántas luchas interiores había detrás de cada cuadro. Un día de otoño, Carlota apareció de repente en la panadería de Paola. Tenía un aspecto desacostumbradamente sencillo con su vestido oscuro y sin adornos. «Tengo que preguntar», le temblaba la voz. «¿Cómo está? Estáis en contacto, ¿verdad?» Paola miró largamente a la mujer que había arruinado la vida de su amiga. Luego dijo lentamente, «Está viva, y por primera vez en años es verdaderamente libre. Libre de tu control, de tener que ajustarse a tus normas, del miedo a decepcionar a tu familia».
Entiendo. Carlota bajó la cabeza. No estoy pidiendo perdón. Solo dile que lo siento mucho. ¿Sabes qué? Paola se enfadó de repente. Tu arrepentimiento no vale nada. ¿Dónde estaba cuando la humillaste delante de todo el pueblo? Cuando dejaste que ese estafador arruinara su matrimonio. Cuando te pasaste años regañándola por no ser lo bastante buena para tu familia. Se hizo un gran silencio en la panadería. Solo el viejo reloj de la pared hacía tic-tac, contando los segundos de esta incómoda escena. Tienes razón, dijo finalmente Carlota. Me lo merezco. Merecía perder a mi hijo, el respeto del pueblo, la paz. Construí mi vida sobre el orgullo y los prejuicios, y ahora estoy cosechando las recompensas. Se dirigió a la salida, pero se dio la vuelta en la puerta. ¿Sabes qué es lo peor? Que empecé a quererla. Demasiado tarde, cuando ya lo había arruinado todo, pero empecé. Era la hija que siempre había soñado. Fuerte, honesta, capaz de amar, pasara lo que pasara. Un año después, muchas cosas han cambiado en Castelverde. El estudio de arquitectura de Bianchini cerró. Domenico no pudo soportar la pérdida de clientes y el daño a su reputación. Se marchó a una pequeña ciudad de la costa, donde aceptó un trabajo como simple arquitecto en el ayuntamiento. Carlota vendió la mansión y se trasladó a un convento, donde pasó el resto de sus días intentando expiar sus pecados mediante la oración y la caridad. Viejos amigos de la familia olvidaron poco a poco su camino hasta su puerta. Y Aurelia nunca más volvió a Castelverde. Sus exposiciones se celebraron con éxito en las principales ciudades europeas. Los críticos la llamaron el descubrimiento del año y la voz de una nueva generación. Pero detrás de los brillantes colores de sus cuadros siempre había una sombra, el recuerdo de la ciudad donde conoció el amor y la traición, el ascenso y la caída, el dolor y el renacimiento. En la panadería de Paola aún se conserva uno de sus cuadros, un pequeño paisaje de Castelverde, pintado en aquellos días felices en los que aún creía en el amor y en los valores familiares. El cuadro muestra la vieja mansión Bianchini al atardecer, rodeada de glicinas en flor. A veces, mirando este cuadro, Paola piensa en lo extraña que es la vida, cómo el amor puede convertirse en odio, cómo la familia puede ser fuente de dolor y cómo a veces hay que perderlo todo para encontrarse a uno mismo. Y en algún lugar de Roma, en un luminoso estudio con vistas al casco antiguo, Aurelia está pintando nuevos cuadros. Ya no contienen el dolor desesperado de antes. Ahora contienen la tranquila sabiduría de una persona que ha atravesado la tormenta y ha aprendido a vivir de nuevo. En su última exposición, presentó el tríptico Despedida. 3 cuadros, 3 etapas de la vida. Amor, traición, renacimiento. Los críticos lo calificaron de obra maestra, pero ninguno de ellos conocía la verdadera historia que se escondía tras los brillantes trazos y las complejas composiciones. La historia de cómo un pequeño pueblo de la Toscana fue testigo de un drama en el que no había bien ni mal, sino solo personas, con sus miedos, ambiciones, delirios y dolor. Historias sobre cómo a veces hay que dejar ir el pasado para encontrar el futuro. Historias sobre cómo el amor más grande puede acabar en la decepción más amarga. Y tal vez esa sea la principal lección de esta historia. El verdadero amor no consiste en grandes palabras y bellos gestos, sino en la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo, aunque el mundo entero esté en tu contra. La capacidad de dejar ir lo que te destruye, aunque duela. El valor de volver a empezar cuando parece que la vida se ha acabado. Porque a veces el final es solo un nuevo comienzo.